¿Alguna vez has notado que las personas que más persiguen el dinero, que viven obsesionadas con ganar más, trabajar más, acumular más, son exactamente aquellas que nunca logran salir adelante? Mientras tanto, existen personas que parecen ni siquiera pensar tanto en el dinero, pero viven en abundancia, multiplican sus recursos, construyen riqueza verdadera. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en una sabiduría milenaria que el pueblo judío porta hace más de 3000 años. Y hoy, vas a descubrir ese secreto que puede transformar completamente tu relación con el dinero y con la prosperidad. La gran mayoría de las personas en nuestros países hispanohablantes vive en una carrera insana. Se levantan temprano, trabajan todo el día, llegan a casa agotados y al final del mes apenas logran pagar las cuentas. Viven estresados, ansiosos, con miedo al futuro. ¿Y sabes qué es peor? Creen que la solución es trabajar aún más, buscar otro empleo, hacer más horas extras. Pero la verdad es que están atrapados en una trampa mental que les impide ver el verdadero camino hacia la prosperidad. El pueblo judío, a lo largo de su historia, desarrolló una comprensión profunda sobre riqueza y prosperidad. Fueron perseguidos, expulsados de sus tierras, perdieron todo incontables veces, pero siempre lograron levantarse de nuevo. Siempre volvieron a prosperar. Y no es casualidad, no es suerte, no es conspiración, es conocimiento. Es sabiduría ancestral transmitida de generación en generación. Una sabiduría que no habla solo de ganar dinero, sino de multiplicar recursos, de crear abundancia verdadera. Comencemos por el principio más revolucionario de esta filosofía. Los judíos entienden que el dinero no es el objetivo final. El dinero es solo una herramienta para cumplir un propósito mayor. Cuando corres desesperadamente tras el dinero, estás poniendo la herramienta en el lugar del propósito. Es como pasar la vida persiguiendo un martillo, olvidando que el martillo sirve para construir una casa. El pueblo judío enseña que primero necesitas tener claridad sobre qué estás construyendo en tu vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres dejar como legado? Cuando tienes esa claridad, el dinero viene naturalmente como consecuencia de tu trabajo con propósito. Y aquí está el primer gran secreto. La prosperidad judía se basa en lo que ellos llaman el triángulo de la prosperidad. 3 pilares que se sostienen mutuamente. El primer pilar es el equilibrio emocional y físico. El segundo es el equilibrio financiero y la libertad financiera. El tercero es vivir tu propósito de vida. Estos 3 pilares no funcionan por separado. Necesitan estar en armonía. Puedes ganar mucho dinero, pero si no tienes salud física y emocional, no tendrás prosperidad verdadera. Puedes estar saludable, pero si vives endeudado, no tendrás paz. Puedes tener salud y dinero, pero si no sabes por qué estás aquí, sentirás un vacío constante. La mayoría de las personas en nuestros países solo piensan en el segundo pilar. Quieren dinero, quieren libertad financiera, pero olvidan completamente los otros 2. Trabajan tanto que destruyen su salud. Se vuelven ansiosos, deprimidos, desarrollan enfermedades. Y aun cuando logran juntar algo de dinero, no saben qué hacer con él porque nunca se detuvieron a pensar en su propósito de vida. El resultado: frustración, sensación de vacío, la sensación de que algo está mal, incluso cuando las cuentas están pagadas. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo ves el dinero? Para muchas personas en nuestros países hispanohablantes, el dinero es fuente de culpa. El dinero no trae felicidad, dicen. El rico no entra al cielo, creen. Mejor ser pobre y honesto que rico y corrupto, repiten. Estos pensamientos están tan arraigados en nuestra cultura que ni siquiera percibimos cómo nos sabotean, cómo crean una barrera invisible entre nosotros y la prosperidad. El pueblo judío tiene una visión completamente diferente. Para ellos, la riqueza acumulada de forma honesta es una bendición. Es señal de que estás cumpliendo bien tu papel como co-creador de tu realidad. Sí, co-creador. En la tradición judía, existe un concepto poderoso. Cuando Dios creó al hombre, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos.
En plural, los sabios judíos explican que Dios estaba conversando con el alma de Adán, diciendo, «Vamos nosotros dos a crear al hombre. Yo creo el escenario, te doy el cuerpo, pero te corresponde a ti crear tu realidad». ¿Entiendes el poder de esta idea? No eres víctima de las circunstancias, no estás a merced del destino, eres co-creador de tu vida. Y si eres co-creador, tienes el poder de crear abundancia, de crear riqueza, de transformar tu realidad financiera. Pero la mayoría de las personas no cree esto. Creen que nacieron pobres y morirán pobres, que el sistema es injusto y no hay nada que puedan hacer, que la riqueza es para otros, no para ellas. Este tipo de pensamiento es lo que los judíos llaman mentalidad de escasez. Es creer que no hay suficiente para todos, que si alguien gana, otro debe perder, que el mundo es un lugar limitado donde es necesario competir ferozmente por recursos escasos. ¿Y sabes qué crea esta mentalidad? Exactamente lo que más temes, escasez, porque atraes a tu vida aquello en lo que crees. El pueblo judío cultiva lo opuesto. Cultivan la mentalidad de abundancia. Creen que el universo es infinito, que Dios es infinito, y que por lo tanto, la bondad, la misericordia y la provisión también son infinitas. Si eres socio de Dios en la creación, también puedes generar infinitos, puedes generar abundancia, y esto se refleja en prácticas del día a día. Un judío tiene el hábito de recomendar el trabajo de otros, de compartir conocimiento, de enseñar lo que sabe, porque entienden que cuanto más compartes, más tienes. Cuanto más ayudas a otros a prosperar, más prosperas tú. Piensa conmigo. ¿Alguna vez guardaste una idea increíble por miedo a que alguien te la robara? ¿Evitaste enseñar algo que sabías porque temías crear competencia? Este tipo de actitud viene de la mentalidad de escasez y te mantiene prisionero. El judío piensa diferente. Comparte sus mejores ideas porque sabe que, al hacerlo, está afirmando la abundancia del universo. Está diciendo, confío en que siempre habrá más. Y esa confianza, esa certeza, es lo que permite que la abundancia fluya. Pero atención, esta mentalidad de abundancia no significa ser irresponsable con el dinero. Todo lo contrario, los judíos son extremadamente cuidadosos y estratégicos con sus recursos. Y aquí entra otro principio fundamental, la regla del tercio. Todo judío es enseñado desde niño a dividir todo lo que gana en 3 partes. 1/3 para vivir, 1/3 para reservar e invertir, 1/3 para hacer el bien, para ayudar al prójimo. Esta división garantiza equilibrio. Vives bien en el presente, construyes tu futuro y aún contribuyes al bienestar de la comunidad. Ahora piensa en la realidad de nuestros países. La mayoría de las personas gasta todo el salario para vivir. Muchas gastan incluso más de lo que ganan, entrando en deudas. No sobra nada para invertir, no sobra nada para construir el futuro y ayudar al prójimo. Solo cuando sobre, piensan, pero nunca sobra. Esta es la trampa. Estás corriendo tras el dinero, pero se escapa entre tus dedos. Porque no tienes un sistema, no tienes una estrategia. Los judíos hace más de 3000 años ya enseñaban la importancia de ahorrar e invertir. Esto está en la Torá, el libro sagrado. No es una moda reciente, no es un truco de gurú financiero, es sabiduría ancestral y funciona porque está basada en principios eternos. Un judío siempre tiene dinero guardado, siempre, incluso en tiempos difíciles, guarda lo que puede, porque entiende que tener una reserva es fundamental para aprovechar oportunidades y enfrentar emergencias. Y sobre inversiones, los judíos también tienen una sabiduría muy clara. Dividen sus inversiones en 3 categorías. 1/3 en tierra o inmuebles, porque es una inversión segura, tangible. 1/3 en negocios, que tienen más riesgo pero ofrecen la posibilidad de grandes retornos. Y 1/3 en reserva líquida, dinero disponible para emergencias y oportunidades inesperadas. Esta diversificación protege el patrimonio y permite crecimiento sostenible. Pero vayamos más profundo. ¿Por qué tanta gente corre tras el dinero y nunca lo consigue? Porque están enfocadas en el dinero. Parece contradictorio, pero no lo es. Cuando te enfocas obsesivamente en el dinero,
Estás operando desde una energía de necesidad, de desesperación, de carencia. Y esa energía repele la abundancia. Las personas sienten eso, los negocios sienten eso, y el dinero no fluye. Ahora, cuando olvidas el dinero, cuando te enfocas en tu propósito, en servir bien, en crear valor para las personas, algo mágico sucede. El dinero viene hacia ti, porque estás operando desde una energía de abundancia, de confianza, de contribución. Las personas quieren hacer negocios contigo, las oportunidades aparecen, y el dinero se multiplica. Es exactamente lo que el título de esta enseñanza dice: quien corre tras el dinero, nunca lo tiene. Quien olvida el dinero y se enfoca en el propósito, multiplica. Los judíos entienden esto profundamente. No enseñan a sus hijos a ser empleados, les enseñan a ser emprendedores, les enseñan a crear valor, a resolver problemas, a servir a las personas. Y cuando haces eso bien, el dinero es una consecuencia natural. No es el objetivo, es la consecuencia. ¿Entiendes la diferencia? Es sutil, pero hace toda la diferencia del mundo. Otro principio fundamental es el de la reputación. Los judíos cuidan la reputación como un tesoro, porque entienden que la credibilidad es más valiosa que el dinero. Puedes perder todo tu dinero, pero si tienes credibilidad, reconstruyes todo. Pero si pierdes la credibilidad, ni todo el dinero del mundo te salvará. Por eso, un judío jamás compromete su palabra. Cuando promete, cumple. Cuando hace negocios, actúa con integridad, incluso si eso significa perder dinero a corto plazo. En nuestros países, desafortunadamente, vemos lo opuesto con frecuencia. Personas que mienten para cerrar negocios, que no cumplen plazos, que entregan productos de mala calidad, que incumplen pagos, y después se preguntan por qué los negocios no prosperan, por qué nadie más quiere trabajar con ellas. La respuesta es simple: destruyeron su reputación, y sin reputación, no hay prosperidad sostenible. La Torá enseña en Proverbios capítulo 22 versículo 1, que más digno de ser elegido es el buen nombre que las muchas riquezas, y la gracia es mejor que la riqueza y el oro. Esto significa que tener un buen nombre, ser estimado, tener credibilidad, vale más que cualquier fortuna. El judío preserva mucho el nombre personal y también el nombre de la familia, porque entiende que el nombre trae honradez, autoridad y respeto. Y es ese respeto el que abre puertas, el que crea oportunidades, el que multiplica recursos. Los judíos también invierten fuertemente en educación. Para ellos, el conocimiento es el bien más valioso, porque puedes perderlo todo, pero el conocimiento nadie puede quitártelo. Y con conocimiento, siempre puedes recomenzar, siempre puedes crear, siempre puedes prosperar. Hay un dicho judío que dice: si quieres dejar algo a tus hijos, no dejes dinero, deja educación, porque el dinero puede acabarse, pero la educación les permite crear riqueza cuantas veces sea necesario. ¿Cuántas familias en nuestros países trabajan años para dejar una casa, un carro, un dinero guardado para los hijos? Y los hijos, sin educación financiera, sin conocimiento, sin habilidades, gastan todo en pocos años. O peor, lo pierden todo en malos negocios, porque no fueron preparados, no recibieron lo más importante: el conocimiento, la sabiduría, las herramientas mentales y emocionales para lidiar con la riqueza. Existe una historia interesante sobre esto. En la Europa medieval, cuando los judíos eran constantemente expulsados de sus tierras, no podían poseer propiedades, no podían tener tierras, no podían acumular bienes materiales porque todo podía ser confiscado en cualquier momento. Entonces, ¿qué hicieron? Invirtieron en el único bien que nadie podía quitarles: el conocimiento. Enseñaban a sus hijos profesiones valiosas: médicos, abogados, comerciantes, artesanos especializados. Y cuando eran expulsados, llevaban consigo sus habilidades, y con esas habilidades, reconstruían sus vidas en cualquier parte del mundo. Esta es una lección poderosa para todos nosotros. Puedes perder tu empleo, puedes perder tus ahorros, puedes perder tu casa, pero si tienes conocimiento, si tienes habilidades,
Si sabes crear valor, siempre tendrás cómo levantarte de nuevo. Por eso, invertir en educación, en desarrollo personal, en aprender nuevas habilidades, es la inversión más segura y rentable que existe. Ahora, hablemos de algo muy importante y muchas veces mal comprendido: la generosidad. Los judíos tienen un mandamiento llamado tzedakah, que es la obligación de ayudar al prójimo, de cuidar a los más necesitados. Pero no es caridad en el sentido paternalista. Es justicia. Es reconocer que hacer el bien no es opcional, es obligatorio. Es parte de la prosperidad verdadera. Y aquí está algo fascinante. Los judíos no esperan tener mucho para comenzar a donar. Donan desde que empiezan a ganar, porque entienden que la generosidad no es consecuencia de la riqueza, es la causa de la riqueza. Así es, la generosidad genera riqueza. Parece ilógico, pero funciona, porque cuando donas, estás afirmando abundancia. Estás diciendo, tengo suficiente y puedo compartir. Esta mentalidad, esta energía, atrae más abundancia. Además, la generosidad crea conexiones, construye relaciones, genera reciprocidad. El universo conspira a favor de quien es generoso. En nuestros países, muchas personas piensan, cuando tenga más, voy a ayudar. Pero ese día nunca llega, porque la mentalidad es de escasez. Apenas tengo para mí, ¿cómo voy a dar a otros? Esta forma de pensar mantiene la escasez. El judío piensa diferente. Justamente porque tengo poco, voy a compartir el poco que tengo, para afirmar que confío en la abundancia del universo. Y esa confianza, esa fe en acción, es lo que abre las puertas de la prosperidad. Hay una enseñanza profunda en Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Hay quienes reparten y aún se les añade más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero es para su pérdida. El alma generosa engordará, y el que riega también será regado. En otras palabras, cuanto más das, más recibes. Cuanto más compartes, más abundancia fluye hacia tu vida. Esto no es misticismo, es un principio universal de cómo funciona la energía en el universo. Importante destacar, el nivel más alto de caridad judía no es dar dinero, es dar un empleo, es dar una oportunidad para que la persona se vuelva autosuficiente, porque el objetivo no es crear dependencia, es crear autonomía, es empoderar, es dar la caña de pescar, no solo el pez. Esta filosofía transforma no solo individuos, sino comunidades enteras. El rabino Maimónides, uno de los mayores sabios judíos que vivió hace 800 años, enseñó que existen 8 niveles de caridad. El nivel más bajo es dar de mala gana. El nivel más alto es ayudar a alguien a volverse independiente, sea dando un empleo, sea invirtiendo en su negocio, sea enseñando una habilidad. Porque cuando ayudas a alguien a prosperar por cuenta propia, no estás apenas resolviendo un problema temporal. Estás transformando una vida para siempre. Hablemos ahora sobre uno de los aspectos más prácticos y revolucionarios de la sabiduría judía: la gestión patrimonial. Los judíos protegen ferozmente la propiedad privada. 2 de los 10 mandamientos tratan de esto: no robarás, y no codiciarás nada que pertenezca al prójimo. ¿Por qué? Porque entienden que el derecho a la propiedad es fundamental para la motivación humana. Si no puedes apropiarte de los frutos de tu trabajo, ¿por qué trabajarías? ¿Por qué innovarías? ¿Por qué te esforzarías? Esta protección de la propiedad privada crea un ambiente donde el esfuerzo vale la pena, donde trabajar duro, innovar, crear, tiene recompensa, y esa recompensa es legítima. No hay vergüenza en enriquecerse honestamente, no hay culpa en acumular los frutos de tu trabajo. Al contrario, es una bendición. Es señal de que estás haciendo tu parte como co-creador. Pero atención, acumular no significa ser tacaño. Acumular no significa ser avaro. Los judíos son extremadamente generosos, pero también son estratégicos. Entienden que para poder ayudar más, es necesario tener más. Para poder crear más impacto, es necesario tener más recursos. Entonces acumulan con propósito, no por el dinero en sí, sino por lo que pueden hacer con él.
Aquí está un concepto revolucionario que el pueblo judío comprende perfectamente. El dinero no es tuyo, el dinero pertenece a Dios. Tú eres apenas el administrador, y como administrador, tienes 3 responsabilidades principales. Primera, cuidar bien lo que te fue confiado, haciendo que el dinero crezca a través de inversiones sabias. Segunda, usar parte para sustentar a ti y a tu familia con dignidad. Tercera, usar parte para hacer el bien en el mundo. Cuando entiendes que eres administrador y no dueño, tu relación con el dinero cambia completamente. Dejas de ser esclavo y te vuelves gestor. Ahora, déjame contarte algo que tal vez no sepas. Los judíos también tienen una relación muy saludable con el trabajo. Valoran el trabajo pero no lo idolatran. Para ellos, el trabajo es importante, pero no es todo. La familia viene primero, la fe viene primero, la salud viene primero. Trabajan duro, sí, pero saben descansar, saben celebrar, saben vivir. El Shabbat, el día de descanso sagrado de los judíos, es un ejemplo perfecto de esto. Una vez por semana, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, paran completamente de trabajar, no hacen negocios, no atienden teléfono, no revisan correos electrónicos, dedican ese tiempo a la familia, a la espiritualidad, al descanso. ¿Y sabes qué sucede? Vuelven revigorizados, con más energía, con más creatividad, con más productividad, porque el descanso no es pérdida de tiempo, es inversión en ti mismo. En nuestros países, hemos creado una cultura del trabajo esclavo. Muchas personas se enorgullecen de trabajar 12, 14, 16 horas al día, de no tomar vacaciones, de no descansar. Piensan que eso es ser dedicado, pero no lo es ser esclavo, es destruir la propia vida. Los judíos entienden que no puedes construir prosperidad verdadera destruyendo tu salud, tu familia, tu paz. El equilibrio es fundamental, y aquí volvemos al triángulo de la prosperidad. Necesitas cuidar los 3 pilares: equilibrio físico y emocional, equilibrio financiero, propósito de vida. Si uno de estos pilares está faltando, el triángulo se desmorona, y no hay prosperidad verdadera. Puede haber dinero, pero no prosperidad. Puede haber éxito aparente, pero no realización. Puede haber reconocimiento externo, pero no paz interior. Hablemos ahora sobre algo que diferencia radicalmente la mentalidad judía de la mentalidad común: la forma como lidian con los problemas. La mayoría de las personas huye de los problemas. Quiere evitar dificultades. Busca siempre el camino más fácil. Los judíos piensan diferente. Ven los problemas como oportunidades de crecimiento, como desafíos que los harán más fuertes, más sabios, más capaces. Hay una historia que ilustra perfectamente esto. Un niño judío estaba quejándose con su padre sobre los problemas que enfrentaba en la escuela. El padre llevó al niño a la cocina y puso 3 ollas con agua a hervir. En la primera, colocó una zanahoria. En la segunda, un huevo. En la tercera, granos de café. Después de algunos minutos, sacó todo y preguntó al hijo qué veía. La zanahoria, que era dura, quedó blanda. El huevo, que era blando por dentro, quedó duro. Y el café transformó el agua. El padre entonces explicó: ante los mismos problemas, el agua hirviendo, cada uno reacciona diferente. Puedes ablandarte como la zanahoria, puedes endurecerte como el huevo, o puedes transformar el ambiente como el café. La elección es tuya. Esta es la mentalidad judía ante los problemas. No huir. No apenas resistir, sino transformar. Usar la dificultad como catalizador para volverse mejor, para crear algo nuevo, para generar valor donde antes había apenas problema. Y es exactamente eso lo que los hace prósperos, porque mientras otros huyen de los problemas, ellos los transforman en oportunidades. Ahora entremos en un territorio aún más profundo: la importancia de la comunidad en la prosperidad judía. Los judíos entienden que nadie prospera solo. Necesitas una red de apoyo, de personas que te ayuden, que te orienten, que hagan negocios contigo. Por eso invierten fuertemente en construir y mantener comunidades fuertes. Cuando un judío se muda a una nueva ciudad,
lo primero que hace es buscar la sinagoga local, no apenas por razones religiosas, sino porque allí encontrará su comunidad, personas que lo ayudarán a establecerse, que indicarán oportunidades de negocios, que prestarán dinero si es necesario, que comprarán sus productos. Esto no es favoritismo, es inteligencia social, es entender que la prosperidad se construye en red. En nuestros países tenemos la costumbre de ser muy individualistas, cada uno por sí mismo. No queremos pedir ayuda porque pensamos que es señal de debilidad. No queremos ayudar porque pensamos que vamos a perder. Esta mentalidad nos mantiene pobres. Los judíos entienden que cuanto más fortaleces tu comunidad, más fuerte te vuelves. Cuanto más ayudas a otros a prosperar, más oportunidades aparecen para ti. Hay un dicho judío que dice, todo Israel es responsable el uno por el otro. Esto crea una cultura de apoyo mutuo extremadamente poderosa. Si alguien está pasando dificultades, la comunidad se moviliza para ayudar, no por lástima, sino por entender que el éxito de uno fortalece a todos, y el fracaso de uno debilita a todos. Esta mentalidad colectiva es uno de los grandes secretos de la prosperidad judía, pero existe un aspecto aún más profundo en esto. Los judíos creen que cuando ayudas a alguien, no estás haciendo un favor, estás cumpliendo una obligación divina, estás siendo instrumento de Dios para traer bendición al mundo, y cuando eres instrumento de bendición, atraes bendición a tu propia vida. Es un círculo virtuoso de prosperidad compartida. Hablemos ahora sobre algo muy práctico, cómo los judíos educan a sus hijos para la prosperidad. Desde muy temprano, los niños judíos aprenden sobre dinero, aprenden a ahorrar, aprenden a invertir, aprenden a hacer negocios. No se considera feo o inadecuado hablar sobre dinero. Al contrario, se considera esencial para preparar a los hijos para la vida. Una tradición muy interesante es el bar mitzvah para los niños y bat mitzvah para las niñas. Cuando cumplen 13 años los niños y 12 las niñas, pasan por un ritual de paso que marca su entrada a la vida adulta. ¿Y sabes qué sucede? Reciben regalos, muchas veces en dinero, y se les enseña a dividir ese dinero en 3 partes. 1/3 para gastar en algo que quieren, 1/3 para ahorrar e invertir, 1/3 para donar. De esta forma, desde muy temprano, internalizan la regla del tercio. Compara esto con la educación financiera típica en nuestros países. La mayoría de los padres no habla sobre dinero con los hijos. Piensan que es asunto de adultos. O peor, pasan mensajes negativos como el dinero no crece en los árboles, no somos ricos, el dinero es la raíz de todos los males. Estos mensajes programan a los niños para la escasez, para una relación problemática con el dinero. Y después nos preguntamos por qué tantas personas tienen dificultades financieras. Los judíos también enseñan a los hijos a ser emprendedores desde temprano. Muchos niños judíos tienen su primer negocio aún en la infancia. Puede ser vender limonada, puede ser lavar carros, puede ser hacer bisutería. Lo importante no es cuánto ganan, es el aprendizaje, es entender cómo funciona un negocio, cómo crear valor, cómo servir a clientes, cómo lidiar con dinero. Hay una pregunta que los padres judíos hacen constantemente a sus hijos. No es, ¿cómo estuvo la escuela hoy? No es, ¿qué nota sacaste? Es, ¿qué buena pregunta hiciste hoy? Esto desarrolla pensamiento crítico, curiosidad, creatividad, habilidades esenciales para prosperar en cualquier área de la vida. Hablemos ahora sobre un concepto revolucionario de la sabiduría judía, el concepto de que el fracaso no existe. Existe apenas aprendizaje. Cuando un negocio no sale bien, un judío no piensa, fracasé, piensa, aprendí. ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Esta mentalidad elimina el miedo paralizante al fracaso, y cuando no tienes miedo de fracasar, te atreves más, intentas más, y eventualmente, prosperas más. En nuestros países, tenemos un miedo inmenso al fracaso. Pensamos que si algo no sale bien, somos fracasados, que las personas nos juzgarán, que nos avergonzaremos. Este miedo nos paraliza, nos impide intentar, nos mantiene en la zona de confort, incluso cuando esa zona es incómoda. Los judíos entienden que el único verdadero fracaso es no intentar.
Es dejar que el miedo decida por ti. Hay una historia fascinante sobre esto. En la década de 1980, un empresario judío perdió todo en una inversión arriesgada. Quedó con millones en deudas. Sus amigos hicieron una reunión para consolarlo, pero en vez de lástima, celebraron. Dijeron, ahora tienes una experiencia valiosa. Sabes cómo es perderlo todo y levantarte de nuevo. Eso te convertirá en un inversionista mucho mejor. Y pocos años después, reconstruyó su fortuna y se volvió aún más próspero que antes, porque usó el fracaso como escuela. Esta es una lección crucial. La prosperidad no es un destino, es un viaje, y en ese viaje vas a enfrentar obstáculos, vas a cometer errores, vas a tener pérdidas, pero cada uno de esos eventos es una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de volverte más sabio, más fuerte, más capaz. Y cuanto más aprendes, más creces. Cuanto más creces, más prosperas. Hablemos ahora sobre algo absolutamente fundamental, la importancia de la fe en la prosperidad judía. Y cuando hablo de fe, no estoy hablando apenas de religión. Estoy hablando de confianza, de certeza, de creer que las cosas van a salir bien incluso cuando todo parece imposible. Los judíos tienen una fe inquebrantable. Creen que Dios quiere su bien, que el universo conspira a su favor, que todo lo que sucede es para lo mejor, incluso cuando no entienden en el momento. Esta fe no es pasiva, no es quedarse sentado esperando que las cosas sucedan. Es una fe activa, es hacer tu parte y confiar en que Dios hará la suya. Es trabajar como si todo dependiera de ti y confiar como si todo dependiera de Dios. Esta combinación de acción y fe es extremadamente poderosa. En nuestros países, muchas personas tienen una fe pasiva. Piensan que van a ganar la lotería, que alguien aparecerá para salvarlos, que las cosas mejorarán mágicamente sin que necesiten hacer nada. O entonces, no tienen fe ninguna. Piensan que nada saldrá bien, que el mundo está contra ellos, que no vale la pena intentar. Ambas posiciones llevan a la pobreza. La primera por no actuar, la segunda por no creer. La fe judía es diferente. Es creer que puedes, que vas a conseguir, que mereces prosperidad, y entonces actuar de acuerdo con esa creencia. Trabajar duro, ser honesto, crear valor, servir bien, y confiar en que los resultados vendrán. Porque cuando combinas acción correcta con fe inquebrantable, te vuelves imparable. Hay un versículo en la Torá que dice, confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo a Él, y Él enderezará tus sendas. Esto significa que necesitas hacer tu parte, pero reconocer que hay una sabiduría mayor operando, que no siempre vas a entender el porqué de las cosas, pero puedes confiar en que hay un propósito, y que si te mantienes en el camino correcto, eventualmente todo se alineará. Ahora juntemos todo esto. Recapitulemos los secretos judíos de la prosperidad que exploramos. Primero, mentalidad de abundancia en vez de escasez. Segundo, dinero como herramienta para cumplir propósito, no como objetivo final. Tercero, el triángulo de la prosperidad equilibrando salud física y emocional, libertad financiera y propósito de vida. Cuarto, la regla del tercio, dividiendo ganancias en vivir, invertir y donar. Quinto, diversificación inteligente de inversiones en inmuebles, negocios y reserva líquida. Sexto, cuidar la reputación e integridad como tesoro más valioso. Séptimo, inversión constante en educación y conocimiento. Octavo, generosidad como causa de la riqueza, no como consecuencia. Noveno, entenderse como administrador, no dueño de los recursos. Décimo, equilibrio entre trabajo y descanso respetando límites saludables. Undécimo, fuerza de la comunidad y apoyo mutuo. Duodécimo, educación financiera desde niño. Decimotercero, ver fracasos como aprendizajes, no como derrotas. Decimocuarto, fe activa combinando acción y confianza. Ahora la pregunta crucial. ¿Cómo aplicas todo esto en tu vida aquí en tu país hoy? Voy a darte un plan práctico paso a paso. Primer paso. Examina tus creencias sobre dinero. Siéntate en un lugar tranquilo. Toma papel y lápiz.
Y escribe todo lo que crees sobre el dinero. No filtres, no juzgues, solo escribe. Después lee e identifica cuáles creencias son limitantes, cuáles te impiden prosperar, y conscientemente elige sustituirlas por creencias empoderadoras. Este cambio de mentalidad es el fundamento de todo. Segundo paso. Define tu propósito de vida. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te hace vibrar? ¿Cómo quieres servir al mundo? No necesitas ser grandioso. Puede ser simple. Puede ser cuidar bien de tu familia. Puede ser enseñar a niños. Puede ser crear belleza a través del arte. Lo importante es tener claridad, porque cuando tienes propósito tus acciones tienen dirección, y el dinero viene como consecuencia natural de una vida con propósito. Tercer paso. Comienza hoy mismo a practicar la regla del tercio. No importa cuánto ganes. Puede ser poco. No importa. Comienza. Divide tus ganancias. 1/3 para vivir. 1/3 para invertir aunque sea poco. 1/3 para hacer el bien. Puedes comenzar con porcentajes menores si es necesario. 10% para invertir. 10% para donar. Lo importante es crear el hábito, porque el hábito se construye con práctica consistente. Cuarto paso. Invierte masivamente en educación. Lee libros sobre finanzas, sobre inversiones, sobre tu campo de actuación. Haz cursos presenciales u online. Mira videos educativos. Escucha podcasts mientras te desplazas. El conocimiento es el activo más valioso. Y hoy con Internet, nunca fue tan accesible. Dedica al menos 30 minutos por día para aprender algo nuevo. En un año, serás una persona completamente transformada. Quinto paso. Cuida tu reputación como un tesoro sagrado. Siempre cumple tu palabra. Siempre entrega lo que prometes. Siempre actúa con integridad incluso cuando nadie está mirando. Especialmente cuando nadie está mirando. Porque es ahí donde tu verdadero carácter se forma. Y es el carácter el que determina tu destino a largo plazo. Sexto paso. Practica generosidad hoy, no mañana. No esperes tener más. Comienza con lo que tienes ahora. Comparte conocimiento. Ayuda a un vecino. Dona a una causa aunque sea un valor pequeño. Enseña algo a alguien. Lo importante es cultivar el hábito de la generosidad, porque ese hábito transforma tu mentalidad de escasez en mentalidad de abundancia. Y es la mentalidad la que crea tu realidad material. Séptimo paso. Busca equilibrio en todas las áreas. Trabaja duro, sí, pero cuida la salud física y mental. Duerme bien. Aliméntate adecuadamente. Ejercítate regularmente. Cuida las relaciones familiares y de amistad. Reserva tiempo para espiritualidad, para pasatiempos, para descanso. Porque, ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma, tu salud, tu familia? Prosperidad verdadera es tener suficiente en todas las áreas de la vida. Octavo paso. Cambia radicalmente tu enfoque. Deja de correr tras el dinero a partir de ahora. Comienza a correr tras la excelencia en lo que haces, de servir bien a las personas, de resolver problemas reales, de crear valor genuino. Concéntrate en ser el mejor en tu área y confía profundamente. Confía en que el dinero vendrá como consecuencia natural de la excelencia. Este cambio de enfoque es revolucionario. Te saca de la energía de la desesperación y te coloca en la energía de la abundancia. Noveno paso. Construye tu red de apoyo. Conéctate con personas que piensan grande, que quieren crecer, que son generosas, que tienen integridad. Aléjate de personas negativas que viven quejándose, que te jalan hacia abajo, porque te conviertes en el promedio de las 5 personas con quienes más convives. Elige bien ese promedio. Décimo paso. Desarrolla fe activa. Cree que puedes prosperar, que mereces prosperidad, que el universo está conspirando a tu favor. Pero no te quedes solo en la creencia. Actúa, trabaja, haz tu parte y confía en que los resultados vendrán en el tiempo correcto. Combina acción máxima con confianza absoluta. Ahora déjame ser muy honesto contigo. Este camino no es fácil, no es rápido, no es mágico. Es una transformación profunda que exige disciplina, paciencia y fe. Los resultados no vienen de la noche a la mañana. Puede tomar meses, puede tomar años, pero vienen.
con certeza absoluta vienen, porque estarás alineado con principios universales que gobiernan la prosperidad. Los judíos llevaron 3000 años refinando esta sabiduría, no porque sean especiales genéticamente, no porque Dios los favorece injustamente, sino porque escogieron estudiar, practicar y transmitir estos principios generación tras generación. Y tú puedes hacer la misma elección hoy, ahora, en este momento, independiente de dónde vienes, de cuánto tienes, de cuántos años tienes. Nunca es tarde para comenzar a construir prosperidad verdadera. Piensa en las personas que conoces que son verdaderamente prósperas, no apenas ricas, sino prósperas integralmente. Tienen salud, paz, buenas relaciones, propósito claro y recursos financieros suficientes. Esas personas no están corriendo tras el dinero desesperadamente. Están viviendo sus propósitos con excelencia e integridad, y la prosperidad fluye naturalmente como consecuencia. Es exactamente ese tipo de vida que la sabiduría judía enseña a construir. ¿Y sabes qué es verdaderamente maravilloso? Esta sabiduría no pertenece exclusivamente a los judíos. Ellos la desarrollaron, refinaron y preservaron, sí, pero los principios son universales. Funcionan para cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier religión, de cualquier origen, porque están basados en verdades fundamentales sobre cómo funciona la vida, sobre cómo se construye la prosperidad, sobre cómo se manifiesta la abundancia en el mundo material. No necesitas convertirte al judaísmo para aplicar estos principios. No necesitas abandonar tu fe, tu cultura, tus raíces. Solo necesitas estar dispuesto a aprender, dispuesto a cambiar, dispuesto a crecer, dispuesto a confrontar tus miedos, tus creencias limitantes, tus malos hábitos. Y entonces comenzar a aplicar un paso a la vez, un día a la vez, con consistencia, con persistencia, con fe inquebrantable. Imagina tu vida dentro de un año aplicando diligentemente estos principios. Tienes mentalidad de abundancia instalada. No vives más con miedo de que va a faltar. Está cristalino tu propósito de vida. Divides tu dinero sabiamente. 1/3 para vivir bien dignamente en el presente. 1/3 invertido construyendo tu futuro financiero. 1/3 siendo usado estratégicamente para hacer el bien, para ayudar a otras personas a prosperar también. Estás invirtiendo continuamente en tu educación y desarrollo. Tu reputación es impecable, todos quieren hacer negocios contigo. Eres generoso y las oportunidades no paran de aparecer. Cuidas la salud, la familia, las relaciones importantes. Trabajas con propósito y pasión, no por desesperación o necesidad. ¿Y el dinero? El dinero está fluyendo abundantemente, no porque corras tras él ansiosamente, sino justamente porque paraste de correr tras él, porque estás enfocado en lo que realmente importa. Y el dinero viene naturalmente como consecuencia inevitable. Este no es un sueño imposible, no es fantasía, es una realidad completamente accesible. Para ti, para cualquier persona genuinamente dispuesta a hacer el trabajo necesario, el trabajo interno de transformar completamente tu mentalidad, el trabajo práctico de aplicar con consistencia principios probados por el tiempo, el trabajo constante de mantener el enfoque, la disciplina, la fe, incluso cuando es difícil, incluso cuando parece que no está funcionando, incluso cuando la tentación es enorme de desistir y volver a los viejos patrones destructivos. Porque aquí está la verdad final que resume todo. Quien corre tras el dinero desesperadamente nunca lo tiene, porque está operando desde el miedo de la necesidad, de la escasez, de la carencia. Y esas energías bajas repelen la abundancia. Las personas sienten eso. Las oportunidades se cierran. El dinero escapa. Quien olvida el dinero y se enfoca intensamente en el propósito, en el servicio, en la excelencia, en la contribución genuina, multiplica exponencialmente, porque está operando desde la confianza de la abundancia, de la generosidad, de la contribución. Y esas energías elevadas atraen naturalmente prosperidad. Ese es el gran secreto. Simple de entender pero profundo en la esencia. Fácil de comprender intelectualmente, pero exige disciplina férrea para aplicar consistentemente. Los judíos dominan esto hace milenios. Por eso sobrevivieron a persecuciones inimaginables. Por eso prosperaron en cualquier lugar donde fueron. Por eso continúan siendo ejemplo mundial de resiliencia y abundancia.
no porque sean genéticamente superiores, sino porque escogieron conscientemente principios superiores, principios eternos, principios que funcionan. Y ahora esos mismos principios están completamente disponibles para ti. La gran pregunta que queda es esta: ¿vas a escoger aplicarlos? ¿Vas a hacer lo necesario para transformar radicalmente tu relación con el dinero y con la prosperidad? ¿Vas a parar de correr tras él ansiosamente y comenzar a crear las condiciones correctas para que la abundancia venga naturalmente hacia ti? La decisión es exclusivamente tuya. Siempre fue, siempre será, porque eres co-creador de tu realidad junto con el Creador. Tienes el poder de cambiar, tienes el poder de prosperar, tienes el poder de construir una vida de abundancia verdadera e integral. El conocimiento está aquí en este momento. Los principios están claros y prácticos. Los pasos están definidos. Ahora solo depende de tu elección consciente, de tu acción consistente, de tu perseverancia inquebrantable. Entonces, ¿qué escoges ahora? ¿Continuar corriendo tras el dinero viviendo en escasez permanentemente frustrado? ¿O vas a comenzar hoy en este exacto momento a aplicar estos principios milenarios que transformaron a un pueblo entero y pueden transformarte a ti también? La prosperidad está esperando por ti, pero necesitas dar el primer paso.